Teología propia, clase 2, parte 4. En la parte anterior exploramos la revelación especial de Dios, tanto en Jesucristo como en la Escritura. Y una cosa que me quedó sin decir es que, acerca del uso de la Escritura, es que la Biblia no fue escrita para ser leída por pedacitos, tomando un versículo de acá y otro de allá como para probar una afirmación o cierto punto. La Biblia fue escrita para guiar al pueblo de Dios en sus caminos de obediencia. Es más, casi todos los libros de la Biblia fueron escritos originalmente para ser leídos en voz alta y en presencia de la congregación. Porque aunque sí hay que leer cada versículo cuidadosamente y en privado, también hay que leerla toda, tanto en privado como en voz alta, en medio de la congregación, para de esa manera absorber, asimilar el sentido y la dirección que tiene. Dicho de otro modo, la Biblia es palabra de Dios no solo para proveernos información, sino también, sobre todo, para proveernos formación, para darnos la forma que Dios quiere eh, que tengamos como individuos y como pueblo de Dios. Ahora vamos a reflexionar en esta parte sobre todo sobre las pruebas de la existencia de Dios. Yo antes recomendé el libro de Francisco Lacueva y les pido que si les interesa este tema, vayan ahí. No podríamos tratarlo en una charla todos los detalles que implican las pruebas de la existencia de Dios. Pero para el que le interese, es un libro accesible que se encuentra en librerías evangélicas. Yo les recomiendo que busquen este libro, en particular acerca de las pruebas de la existencia de Dios. Para todos los otros temas, también el libro de Francisco Lacueva, el segundo tomo del curso de formación teológica evangélica, también es muy bueno, y yo estoy usando mucho también el que recomendé antes, el de Justo González. Bien, entonces las pruebas de la existencia de Dios. ¿Será ¿Será posible demostrar la existencia de Dios de un modo que sea incontrovertible? Y si pudiéramos probar la existencia de Dios, ¿será este Dios que prueba la razón el mismo Dios soberano de la fe cristiana? En la historia del pensamiento cristiano se trató de probar la existencia de Dios por dos maneras diferentes, por dos caminos diferentes. El primero en base al mundo creado y el segundo en base a la razón en sí misma. La decisión de seguir uno de estos dos caminos depende del modo en que nosotros entendamos el conocimiento. En diferentes tiempos y lugares ha habido quienes piensan que el conocimiento más seguro es el que nos dan los sentidos. Y el que piensa que el conocimiento más seguro es el que no tiene nada que ver con esos sentidos. Hoy mismo hay quien dice, si no lo veo, no lo creo. Es decir, espera que el conocimiento le llegue a través de la vista, de los sentidos. Pero frente a ello hay quien insiste en que nada está seguro como el conocimiento puramente intelectual de que 2 y 2 son 4. Y yo no necesito tener a la vista delante mío dos objetos para tener en mi mente la idea de 2 o saber que 2 y 2 son 4. Los primeros quieren un conocimiento basado en los sentidos, el que dice el que no, si no lo veo no lo creo. Un conocimiento que ellos puedan comprobar. En el segundo grupo, quieren un conocimiento que no dependa de los sentidos. Porque al fin y al cabo los sentidos nos pueden engañar. El primer grupo preferiría probar la existencia de Dios en base al mundo creado. El segundo grupo preferiría probarla en base al pensamiento mismo, de tal manera que sea indubitable por mucho que los sentidos nos engañen. Así que vamos a hacer una breve sinopsis de las pruebas en base al mundo creado. Estas son
las pruebas más comunes o más fáciles de comprender. De la manera más sencilla, lo que argumentan estas pruebas es que la existencia misma del mundo prueba la existencia de su creador. La forma más famosa que tiene de expresarse dice que si un viajero se encuentra un reloj en el medio del desierto, es lógico pensar que alguien ha pasado por ahí antes. Ahora, ya que el universo es muchísimo más complicado que cualquier reloj, es lógico pensar que alguien lo ha construido, que lo ha hecho. Otras versiones del mismo argumento, en otras versiones se examina la complejidad del mundo. Los átomos, las moléculas, los códigos genéticos, las estrellas. Y se argumenta que tal complejidad solo puede haberla creado y ordenado una mente superior, es decir, Dios. La forma más contemporánea de este argumento está dentro de la rama del diseño creado, el diseño inteligente. La forma clásica de esta clase de argumentos son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás era uno de esos teólogos que estaban convencidos de que el mejor conocimiento es el que nos viene a través de los sentidos. Y, y por lo tanto, todas las 5 vías parten de la existencia del mundo creado, tal como nuestros sentidos nos lo dan a conocer, para entonces probar la existencia de Dios. Dicho muy brevemente, estas 5 vías, que en realidad son distintas formas del mismo argumento, son, primero, a partir del movimiento. En esto Santo Tomás revela su, su pasión, su fanatismo por Aristóteles. A partir del movimiento. Todo cuanto se mueve, decía Tomás, es movido por algo. Y esto requiere antes la existencia de un primer motor inmóvil, es decir, de un ser que sea el origen de todo movimiento. En segundo lugar, por el orden de las causas. Todo tiene su causa. Y esto requiere la existencia de un ser que sea la causa primera de todas las cosas. En tercer lugar, por la contingencia de los seres. Todos los seres del mundo son contingentes, es decir, que podrían no existir, bien podrían no ser. ¿Qué es entonces lo que los hace existir? Bueno, un ser que no sea contingente, un ser necesario, un ser que exista por su propia naturaleza, y ese ser es Dios, un ser que existe en sí mismo. ¿Por qué? Porque si un ser contingente fuera creado por otro ser contingente, luego este ser contingente a su vez tendría que haber sido creado por otro ser. Y así encadenar las causas, ¿hasta cuándo? Hasta llegar a un ser que no sea contingente, sino que un ser que sea necesario. En cuarto lugar, a partir de los grados de perfección. Hay unas cosas que son mejores que otras. Y esto requiere la existencia de un ser perfecto, que sea la medida de toda bondad y perfección. Y en quinto lugar, por el fin, la meta, el objetivo de las cosas. Los seres del mundo muestran moverse hacia un fin. Y es por esto que existe orden en el universo, porque todas las cosas tienden hacia su fin, hacia su meta. Y esto requiere la existencia de un fin último. Y ese fin es Dios. Bueno, si vimos rápidamente las pruebas en base al mundo creado, miremos ahora las pruebas en base a la razón pura.